Un saludo, estimados estudiantes. Hoy en esta sesión pues vamos a trabajar lo que tiene que ver con los caudales que llegan a un sistema de tratamiento, las características hidráulicas con las que llegan estos caudales a través del interceptor, que es la tubería o el ducto que conduce las aguas al sistema de tratamiento. Y posteriormente, en la siguiente sesión, pues trabajaremos lo que tiene que ver con los vertederos de excesos o los vertederos laterales, con los cuales pues controlamos el exceso de caudal generado normalmente por agua lluvia, debido a que los sistemas de alcantarillado de nuestras ciudades y pueblos generalmente son combinados, o sea que transportan tanto agua residual como agua lluvia. Bueno, para trabajar este tema, entonces les voy a eh, compartir la pantalla, eh, y voy entonces a realizar la presentación del tema que vamos a trabajar. Eh, el cálculo de caudales eh, es muy importante porque a través de él es que conocemos los caudales que esperaríamos en diferentes escenarios en un sistema de tratamiento, y para eso nos vamos a apoyar en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento, específicamente en el RAD 2017, y también vamos a utilizar las normas de alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín en dos versiones, 2009 y 2013. De esa manera vamos a estimar esos caudales. Posteriormente, en esta sesión realizaremos un repaso sobre relaciones hidráulicas en tuberías de sección circular, tema que ustedes ya conocen pues por el curso de hidráulica. Y como les decía, ya en la siguiente sesión pues hablaremos de vertederos laterales o vertederos de exceso o bypass para evacuar los caudales relacionados con las aguas lluvias que nos están llegando. Para realizar el cálculo de los caudales que ingresarán a la planta, los caudales de diseño, entonces es muy importante tener claridad de que el RAS 2017 en su artículo 166 define varios caudales. El caudal medio de diseño, que habla de que es un caudal medio de referencia y que se utiliza normalmente para diseñar los sistemas que tienen volúmenes grandes, como las lagunas. El caudal máximo horario, que sería el máximo caudal que nos puede llegar al sistema de tratamiento, eh, que normalmente se utiliza para dimensionar los sistemas de bombeo. Y una cosa muy importante, los procesos físicos que utilizamos en lo que llamamos los tratamientos preliminares, que tienen que relación con el cribado, el desarenado, las trampas de grasa, y también en los sedimentadores que se utilizan como tratamiento primario, los sedimentadores primarios y los sedimentadores secundarios. En el tema de sedimentadores, normalmente este caudal máximo horario se utiliza para dimensionar la entrada y salida de sedimentadores. También tenemos el caudal máximo diario, que fundamentalmente eh, se utiliza para el dimensionamiento de sistemas de bombeo de lodos y de tanques de regulación, y el caudal máximo mensual, que sería el que utilizaríamos para el dimensionamiento de bioreactores. Eh, un tema muy importante es lo que llamamos los factores pico. Esos factores pico se aplican sobre el caudal de agua residual doméstica, sobre el agua residual que generamos fundamentalmente en las casas. Y va a depender ese factor pico del tamaño del sistema. Entonces, para caudales pequeños, ustedes ven que aquí está hablando de 10 a 90 litros por segundo. Para caudales pequeños, esos factores, tanto para máximo horario, máximo diario y máximo mensual, pues son los que tienen un valor mayor. ¿Por qué? Porque caudales pequeños significan que las redes de alcantarillado son pequeñas, y por lo tanto el tiempo de concentración del agua residual en el sistema de tratamiento también es pequeño. Los tiempos de viaje, las distancias que debe recorrer el agua residual son muy pequeñas. Entonces, si por ejemplo
toda la gente se está bañando a las 7 de la mañana, ese agua residual va a llegar rápidamente a la planta de tratamiento y por eso vamos a tener un factor máximo horario muy alto. En cambio, en la medida en que los caudales aumentan, entonces se supone que los sistemas de alcantarillado tienen una longitud mayor y esos factores máximos pues van a disminuir porque los tiempos de viaje van a ser mayores. Entonces esta tabla nos sirve para calcular esos factores de mayoración o factores pico. Las otras variables fundamentales es cómo calculamos el caudal doméstico. El caudal doméstico nos tenemos que basar en lo que llamamos las dotaciones. Estas dotaciones son las que se utilizan para diseñar los acueductos. Se supone que a menor altura, climas más cálidos, pues las dotaciones son mayores, del orden de 140 litros por habitante por día, mientras que en tierras más frías, que estamos a una altura mayor sobre el nivel del mar, pues esa dotación se va a reducir hasta 120 litros habitante día. Esto lo dice pues el RAS 2017 en su artículo 43. Y para calcular otros aportes como los aportes por infiltración, conexiones cerradas, por la componente institucional, comercial, industrial, pues nos podemos apoyar en las normas de EPM si no tenemos otra información, si tenemos información, digamos, más cercana al lugar donde estamos diseñando o del lugar donde estamos diseñando, pues utilizamos esa información. Recordemos que las conexiones cerradas tienen que ver con aguas lluvias que no deberían ir al sistema de aguas residuales, sin embargo se conectan. Un ejemplo típico son los patios interiores de las casas que se conectan al sistema de alcantarillado de la casa y la infiltración tiene que ver con esas aguas que se infiltran en el sistema digamos, porque las juntas de las tuberías no son lo mejor o en las cámaras, etcétera, etcétera. La otra variable importante es que recordemos que no toda el agua que ingresa a una vivienda pues va a salir como agua residual. Una parte de ese agua se va a utilizar para preparar alimentos o en otras funciones que no se vierten al alcantarillado. Entonces por eso el coeficiente de retorno es menor que 1. Normalmente se utiliza un coeficiente de retorno de 0.85. Quiere decir que de cada litro de agua potable que ingresa a una vivienda, pues el 85%, 0.85 litros, van a ser descargados en el alcantarillado. Para calcular los caudales, pues utilizamos las siguientes ecuaciones. La base de las ecuaciones, pues es calcular inicialmente el caudal doméstico. El caudal doméstico que va a recibir el sistema de alcantarillado, pues es igual al coeficiente de retorno, 0.85 normalmente, multiplicado por la población, por la dotación neta, y lo dividimos por 86.400 segundos que tiene un día para poder calcular este caudal doméstico en litros por segundo. Vamos a tener entonces como base este caudal doméstico, que es realmente el que generan las viviendas, y vamos a través de estas ecuaciones a calcular los diferentes caudales que pueden llegar a la planta. Tendríamos el caudal medio diario, que nosotros lo vamos a tomar como caudal mínimo que llegaría a la planta, que es igual al caudal doméstico, más el industrial, el comercial y el institucional. Tendríamos el caudal máximo horario, donde vemos que el caudal doméstico está afectado por ese factor pico, factor de mayoración que ya hablamos de él, y se le suman los caudales industrial, comercial, institucional, pero también el de infiltraciones y el de conexiones erradas, o sea, este sería el mayor caudal que podríamos recibir en la planta. Y estaría el caudal medio, que es el caudal doméstico, industrial, comercial, institucional, más infiltraciones y conexiones erradas. Recordemos que ya nos definieron, por ejemplo, que el caudal máximo horario es el que se debe utilizar en el diseño de los pretratamientos, fundamentalmente del cribado y del desarenado. Para evaluar entonces esos caudales y las relaciones hidráulicas,
en la tubería, que normalmente es una tubería circular, vamos a utilizar la ecuación de Manning. Esa ecuación tiene como variables el diámetro de la tubería, la pendiente de la tubería, este coeficiente que es un coeficiente que tiene que ver con el rozamiento. Cuanto mayor sea este coeficiente n, más rozamiento, más pérdidas vamos a tener en la tubería, y esa ecuación nos permite calcular las velocidades a tubo lleno y el caudal a tubo lleno. El coeficiente n de Manning pues va a variar de acuerdo con los materiales en los que está fabricado la tubería. Obviamente para materiales digamos que son más lisos como el PVC y en general los plásticos, pues este valor del coeficiente n es mucho menor, y para materiales más rugosos como en el caso de canales en ladrillo, el concreto o a un hierro fundido, pues toma valores mayores. Ustedes ya conocen pues la ecuación de Manning del curso de hidráulica. Esta es la ecuación de Manning que nos permite calcular el caudal y la velocidad a tubo lleno o a sección llena. Y además de la ecuación de Manning, pues vamos a utilizar el número de Froude para definir si tenemos un flujo supercrítico, crítico o subcrítico en el interceptor, en la tubería que está llegando al sistema de tratamiento. Eso es importante porque si tenemos flujos supercríticos, vamos a requerir una disipación de energía al ingreso del sistema de tratamiento, eh, porque si no se nos van a presentar problemas hidráulicos dentro del sistema. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Eh, como estas ecuaciones anteriores nos están dando los valores a sección llena, pues necesitamos de alguna manera calcular la profundidad de flujo y la velocidad en la tubería cuando tenemos obviamente un flujo en la tubería que no viene a tubería llena, sino que ocupa parte de la tubería. Entonces, eso lo hacemos utilizando las relaciones hidráulicas de una tubería circular. También esta curva se denomina la curva del banano, porque parece un banano. Y supongamos, para hacer un ejercicio rápido, que tenemos un caudal que es la mitad del caudal a tubo lleno. Entonces ingresaríamos por aquí por el 50%, ¿verdad? Porcentaje de valor para sección llena. Interceptaríamos la curva de caudal, nos iríamos a la izquierda y este valor sería entonces la relación que hay entre el tirante de agua dentro de esa tubería o la altura del agua dentro de la tubería y el diámetro de la tubería. Según esto estaríamos ocupando el 50% del diámetro de la tubería. Tendríamos exactamente un tirante que es la mitad de la tubería. Desde esta intersección nos venimos hacia la derecha, intersectamos la curva de velocidad y bajamos, y esto nos estaría diciendo que la velocidad en ese caso, ¿sí?, sería la misma velocidad de tubo lleno, porque aquí nos está mostrando que es el 100%. Como es un poco engorroso utilizar estas relaciones hidráulicas gráficamente, pues también hay la posibilidad de utilizar un método alternativo, que son estas ecuaciones propuestas por empresas públicas. Estas ecuaciones pues hay que utilizarlas con cuidado porque son ecuaciones que van cambiando de acuerdo con el rango de la relación caudal en la tubería con respecto al caudal a tubo lleno, y lo mismo esto sería para calcular el tirante y esto sería para calcular la velocidad. Entonces hay que utilizarlas con cuidado, pero obviamente en una hoja de Excel se puede trabajar eh, realizando la selección de qué ecuación es la que vamos a utilizar. Muy bien. Acompañado de esta presentación, pues tenemos una hoja en Excel en la cual pues vamos a realizar esos cálculos de los cuales acabamos de hablar. Entonces tenemos en esta hoja de Excel, eh, una, una primera parte
donde aparecen tanto las dotaciones, los aportes por infiltración como datos básicos, como los factores pico para poder calcular esos factores de mayoración. Y tenemos también las ecuaciones básicas que utilizamos para calcular el caudal doméstico, caudal máximo horario, el caudal medio diario, perdón, que lo vamos a tomar como caudal mínimo, y el caudal medio. Y aquí simplemente, pues lo que hacemos en esta hojita de Excel, que hace unos cálculos muy sencillos, es colocar la población proyectada para el periodo de diseño, para el problema que tenemos. Normalmente el periodo de diseño en los sistemas de acueducto, alcantarillado, sistemas de tratamiento, es a 25 años. Aquí tenemos un ejercicio donde estamos colocando que dentro de 25 años vamos a tener 30.000 habitantes. Ubicamos el municipio de acuerdo a su altura, su altitud en metros sobre el nivel del mar. Y aquí estarían las áreas de desarrollo, el área total de desarrollo urbano que tendrá dentro de 25 años, el área industrial, el área comercial, el área institucional, y tenemos algunos datos pues, que tienen que ver con el tipo de tubería que vamos a utilizar en el interceptor, la pendiente de ese interceptor y el coeficiente de Manning que depende de la tubería, que en este caso es una tubería Novafor. Entonces simplemente la hoja lo que hace es calcular el caudal doméstico eh, con la ecuación que ya conocemos, es esta ecuación, y calcula además de eso pues los aportes por infiltraciones, conexiones erradas, la parte institucional, la parte industrial, la parte comercial, y calcula entonces el caudal medio diario, que en este caso va a 54,32 litros por segundo. También calcula el factor de mayoración, de acuerdo con lo que acabamos de hablar sobre el tema de cómo a medida que tenemos caudales más pequeños, el factor de simultaneidad es mayor, los tiempos de viaje son menores y por lo tanto ese factor de mayoración se hace mayor. Y podemos calcular el caudal máximo horario al cual le sumamos un caudal de lluvia, que esto sí hay que estudiarlo en campo, hay que saber cuál puede ser el caudal de lluvia que se recoge en el tramo que tengamos el interceptor sin aliviaderos, o sea, sin verter esos excesos de caudal a una corriente de agua, o sea, lo que llegaría al sistema de tratamiento. Entonces realmente tendríamos un caudal de ingreso de 277 litros por segundo, pero 100 corresponden a lluvia y solamente 177 agua residual. O sea que estos 100 son los que posteriormente en la siguiente sesión vamos a diseñar el vertedero lateral o el vertedero de excesos para verter estos 100 litros por segundo cuando nos lleguen al sistema. De la misma manera podemos calcular el caudal medio, el caudal mínimo, y la hojita pues también permite definir cuál sería el diámetro del interceptor, cuál es el caudal a tubo lleno de acuerdo con la ecuación de Manning y la velocidad a tubo lleno. Obviamente que estos diámetros pues deben ser comerciales y por eso aquí colocamos el cálculo de capacidad hidráulica para las tuberías de concreto y las tuberías Novafor Novaloc, que son tuberías pues plásticas. Con estos datos de caudales, fundamentalmente con el QMH y el QMH más el caudal de lluvias, entonces podemos realizar el cálculo de las relaciones hidráulicas en el interceptor. O sea que aquí tendríamos la información básica donde nos están dando el diámetro de la tubería, la pendiente, el coeficiente de Manning, y de acuerdo con la ecuación de Manning, pues podemos calcular la velocidad a tubo lleno y podemos calcular el caudal a tubo lleno. Entonces, lo que pretendemos en esta tabla, que está resaltada en color azul, es calcular el tirante, o sea, la altura del agua dentro de la tubería y la velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues para los tres caudales que tenemos, el caudal máximo más el caudal de lluvia, nosotros calculamos la relación entre el caudal
que queremos transportar, 277,10 litros por segundo, dividido por el caudal a tubo lleno, y eso nos da 0,58. Y como vamos a utilizar el método gráfico, pues venimos a la curva del banano y lo que hacemos es ese 0,58, más o menos el 58%, subimos hasta intersectamos la curva de caudal, nos venimos a la izquierda y eso aproximadamente nos está dando que la profundidad del flujo en porcentaje es el 55%, tal como lo tenemos aquí, 0,55. Entonces ya simplemente multiplicamos el diámetro de la tubería por 0,55 y nos va a dar como resultado el tirante, que es 0,33. De la misma manera, en este punto de intersección, nos movemos hacia la derecha y intersectamos la curva de velocidad y aproximadamente nos da ese valor, que es 1,05, y de acuerdo con eso, entonces la velocidad será 1,05 veces la velocidad a tubo lleno. Por eso nos está dando 1,79 metros por segundo. De la misma manera, pues se hace el ejercicio para los otros caudales, que son estas líneas que están aquí en verde y en azul. Como este método es engorroso, pues también se pueden utilizar las ecuaciones de PM, aunque hay diferencias en los cálculos. Un tema importante aquí es el número de flow, que nos va a decir el tipo de flujo. En este caso tenemos flujo crítico, no es supercrítico, pero seguramente como está cercano a rebasar el valor de 1, pues es mejor pensar en colocar algún sistema de disipación de energía a la entrada al sistema de tratamiento. Entonces, simplemente estos serían los elementos básicos para calcular los caudales que nos van a llegar a la planta de tratamiento y de qué manera nos van a llegar, con qué eh, tirante y con qué velocidad van a ingresar a través de el interceptor. Muy bien, entonces de esta manera pues ya finalizamos esta primera sesión, eh, y en la siguiente sesión trabajaremos el tema relacionado con el vertedero de excesos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.